Hola, ¿qué tal? En este video vamos a analizar la nomenclatura y formulación de compuestos binarios. Como lo dijimos en un video anterior, los compuestos binarios son aquellos formados por dos elementos diferentes. Dos elementos diferentes que intercambian su estado de oxidación para generar una neutralidad en la formación del compuesto. ¿Cómo se nombran estos compuestos? Va a depender del tipo de nomenclatura que usemos. En el video anterior también están claramente explicados los sistemas de nomenclatura tradicional, stock y sistemático. Vamos a revisar dos cosas importantes: cómo los formamos, cómo los nombramos. Vamos que se puede, vamos adelante. Primero les voy a enseñar cómo formar óxidos y cómo nombrarlos. Los óxidos son compuestos binarios. ¿Cuál es la característica de ellos? Es que están formados por un elemento más el oxígeno. El elemento tiene un estado de oxidación positivo. El oxígeno presenta un estado de oxidación -2. Siempre el oxígeno en estos óxidos va a tener un estado de oxidación -2 en los óxidos. Porque además el oxígeno también puede formar otro tipo de compuestos que se llaman peróxidos o superóxidos, que los revisaremos más adelante. Pero ahora vamos a ver solamente los óxidos. Entonces, vamos a separar los óxidos, porque el elemento puede ser de dos tipos. Puede ser un metal o puede ser un no metal. Vamos a analizar cada uno de ellos. Dentro de los óxidos, entonces vamos a tener la siguiente clasificación. Los primeros que vamos a formular y nombrar son los óxidos metálicos o también denominados básicos. La característica de estos óxidos metálicos o básicos es que el elemento que acompaña al oxígeno es un metal. Es decir, voy a tener un metal más el oxígeno y voy a formar este óxido metálico o también denominado básico. El metal va a tener el estado de oxidación positivo y el oxígeno, como ya dijimos, un estado de oxidación -2. Para formar estos compuestos se indica que se intercambian los estados de oxidación. Yo les voy a enseñar un pequeño truquillo que va a evitar intercambiar los estados de oxidación y que ustedes los van a poder resolver sin mayores complicaciones. Este pequeño truco me indica que a través de los estados de oxidación que tienen los elementos metálicos o no metálicos, la formulación de un óxido ya va a venir dada en una estructura. O sea, yo aquí voy a tener estados de oxidación, valencia o estados de oxidación, y aquí voy a tener la estructura del compuesto o denominada la fórmula del compuesto. Esto quiere decir que toda vez que usted tenga un elemento metálico con estado de oxidación +1, la fórmula del óxido va a ser del tipo X2O. Eso ya está intercambiado los estados de oxidación. El X va a representar al metal o no metal si es que lo usamos. Porque el segundo tipo de óxido se llama óxidos no metálicos, ácidos o anhídridos, y ahí interviene un no metal. Por lo tanto, este X, esta estructura nos va a servir para todos los óxidos, exclusivamente para los óxidos, solamente para ellos. Toda vez que el estado de oxidación tome un valor 2, entonces el óxido formado va a ser del tipo XO. Si es 3, sería X2 o 3. Si es 4, sería XO2. Si fuera 5, X2 o 5. Si es 6, XO3. Y por último, si es 7, X2 o 7. No olvide que el X corresponde al metal
o al no metal. Esta tablita que está ahí, está un poco chueca, les va a servir considerablemente a ustedes en la formulación de los óxidos, llamemos metálicos o básicos, o también de los anhidrios o no metálicos. Bien, vamos a nombrar estos compuestos denominados óxidos básicos o metálicos, considerando la nomenclatura tradicional, stock, y la estequiométrica o sistemática en cada uno de los casos. ¿Cuál es mi recomendación para que ustedes lo logren hacer muy bien? Identificar el estado de oxidación del metal, porque el del oxígeno, ustedes lo saben, es -2, y no nos interesa para nombrar, nos interesa el del metal para poder nombrar. Por lo tanto, yo debo saber el del calcio, el del hierro, el del oro, el del plomo y el del magnesio ahí. Ustedes esos estados de oxidación los pueden obtener en el sistema periódico de los elementos, en la tabla periódica. Se encuentran ahí, pero yo se los voy a ir dando en este minuto. Miren, lo primero que hacemos es ver cuál es la estructura de mi compuesto. Mi compuesto aquí es CaO. El CaO tiene una estructura, si nosotros lo miramos en esta fórmula, de este tipo, XO, porque ninguno de los dos tiene número. Por lo tanto, el estado de oxidación es 2. ¿Se fijan? Entonces usted dice, el calcio tiene estado de oxidación +2. Si usted lo busca, el calcio tiene ese solo estado de oxidación. No tiene otro. Y en la nomenclatura tradicional, me dicen que cuando un átomo, un elemento, tiene un solo estado de oxidación, la terminación es ICO. Como estamos hablando de óxido, entonces esto, según la nomenclatura tradicional, será óxido cálcico. Terminación ICO, porque tiene un solo estado de oxidación. En la nomenclatura de Stock me dicen que debo colocar un número romano, pero ese lo voy a colocar siempre y cuando el elemento, en este caso el metal, tenga más de un estado de oxidación. Y aquí el calcio sabemos que tiene uno solo, su valor es +2, pero es único. Por lo tanto, Stock sería óxido de calcio. No le colocamos el número romano porque es único. Y luego en la sistemática debemos considerar cuántos átomos existen. Yo tengo un solo oxígeno, por lo tanto eso es mono. Entonces diríamos que es monóxido de calcio. Y ahí tendríamos, para el primer ejemplo, los 3 sistemas de nomenclatura. Si nos vamos al segundo ejemplo y miramos cuál es nuestra estructura de este compuesto, nos daremos cuenta que esa estructura coincide con esta que está ahí. Luego me está indicando que el estado de oxidación o la valencia del hierro es +3. El estado de oxidación es +3. Sin embargo, usted sabe, o cuando lo revise va a saber, que el hierro tiene un valor +2 y un valor +3. En este caso, está actuando con el +3, que es el mayor. Si revisa el video anterior, se va a dar cuenta que cuando hay 2 estados de oxidación, el menor tiene terminación oso y el mayor tiene terminación ico. En este caso estamos tratando con el estado de oxidación mayor. Por lo tanto, su terminación, según la nomenclatura tradicional, será ico. Y usted podrá anotar aquí, óxido férrico. Terminación ico porque estamos hablando de del mayor estado de oxidación que tiene el hierro. Luego en la nomenclatura de Stock va a anotar usted óxido de hierro, pero como existe más de un estado de oxidación para el hierro, usted obligadamente debe colocar el estado de oxidación que está inserto en este compuesto, que sería el valor 3, óxido de hierro 3. Y la sistemática tendrá que ver cuántos átomos de cada uno hay. El oxígeno hay 3, trióxido. De hierro hay 2, de dihierro.
Edí, hierro. ¿Queda claro? Les dejo esos 3 que están ahí para que ustedes investiguen y los logren hacer. En el video siguiente les doy la respuesta. Pero aquí consideren cuál es la estructura y ustedes completan esos 3 que están ahí. Así se genera el nombre de un compuesto binario denominado óxido básico o metálico a través de esa tablita que colocamos ahí y a través de los estados de oxidación y los diferentes tipos o sistemas de nomenclatura. Vamos a revisar ahora cómo formular, porque anteriormente revisamos cómo nombrar, usando las nomenclaturas tradicionales, stock y sistemáticas. Ahora vamos a formular dependiendo del nombre. En el primer caso me dicen dióxido de plomo. Si yo miro esto, esta es la nomenclatura sistemática. Dióxido de plomo. No olviden que el metal va primero, el oxígeno después. Por lo tanto, yo puedo colocar plomo y oxígeno. Pero como me dicen dióxido, significa que hay 2 oxígenos. Y ahí tenemos formulado el dióxido de plomo. Sin más ni más. Segundo ejemplo, dice óxido cuproso. Aquí tenemos que tener en cuenta los estados de oxidación del cobre. Si usted revisa los estados de oxidación del cobre, estos estados son +1 y +2. Como la terminación es oso, entonces significa que está ocupando la menor o el menor valor de su estado de oxidación, el +1. Entonces, para formularlo, usted se va a este esquemita, busca dónde está el 1 y la fórmula ya está. Es decir, X2O. Y usted el X lo reemplaza por el cobre y tiene de inmediato el compuesto denominado óxido cuproso. Luego dice, óxido de cobalto 3. Me están indicando que el cobalto tiene estado de oxidación 3. Eso es lo que me están diciendo. Como es cobalto, entonces tengo cobalto y oxígeno. Como me están dando el valor del estado de oxidación, me voy al 3. Fíjese lo que hay ahí, dice 3. ¿Cómo me queda esto? CO2 O3. Y ahí está formulado el óxido de cobalto 3. Al igual que los ejemplos anteriores, o que en la nomenclatura, les dejo estos 3 ejemplos para que usted los resuelva. Vamos a revisar ahora los óxidos no metálicos, también denominados óxidos ácidos o también denominados anhídridos. ¿Ya? Estos óxidos tienen la particularidad de que se forman cuando un no metal con un estado de oxidación positivo se unen al oxígeno con su estado de oxidación -2. Formulación exactamente igual a la anterior. ¿Por qué esta tablita que está aquí le sirve tanto a los óxidos metálicos o también denominados óxidos básicos como a estos óxidos no metálicos ácidos o anhídridos? Mire que es realmente simple resolver. Vámonos al compuesto. Este es el compuesto, Cl2O3. Nos remitimos a la tablita y nos encontramos con que el Cl2O3 me está indicando que el cloro está actuando con un estado de oxidación 3, +3. Ocurre que el cloro, vamos a colocar aquí, los estados de oxidación +1, +3, lo voy a colocar en rojito, +5 y +7. El cloro tiene 4 estados de oxidación. Y esos 4 estados de oxidación en este compuesto está actuando con el +3. Cuando nosotros tenemos la tablita que está en el video anterior respecto de la nomenclatura tradicional, esto sería el estado de oxidación que se encuentra como intermedio menor. Y el intermedio menor, según la tablita, lleva terminación oso. Por lo tanto, este compuesto será terminado en oso. Pero aquí hay que hacer un alcance. La nomenclatura tradicional no me habla de óxido, me habla de anhídrido.
Por lo tanto, en la nomenclatura tradicional, en este tipo de compuestos denominados óxidos no metálicos, ácidos o anhídridos, necesariamente debemos colocar anhídrido. Y como está actuando con el más 3 que lleva terminación oso, cloroso. Ahí tenemos la nomenclatura tradicional para ese compuesto. La nomenclatura de Stock es simple porque me está hablando de un estado de oxidación 3, más 3. Luego entonces, aquí hablamos de óxido. Óxido de cloro y le colocamos el valor en paréntesis. Nomenclatura de Stock. Y la sistemática me va a hablar de la cantidad de átomos de oxígeno y de cloro que hay. Por lo tanto, esto será trióxido de, como tengo 2 cloros, dicloro. La letra B se la voy a dejar a ustedes para que la resuelvan. Vámonos a la letra C. Si analizamos esta estructura, estaría ahí, valor 5. El fósforo tiene valores más 3 y más 5. ¿Está actuando con eso? A la luz de 2 valores, el fósforo entonces debería tener la terminación ico. ¿Por qué? Porque es el estado de oxidación mayor de los 2. Por lo tanto, esto será anhídrido. No olviden, anhídrido fosfórico. No olviden que en la nomenclatura tradicional va la palabra anhídrido. En el caso de la nomenclatura de Stock sería óxido de fósforo y como está actuando con 5, va el 5 en paréntesis. Y ahora la sistemática me va a indicar cuánto tengo de cada uno. O sea, pentaóxido, porque hay 5 de difósforo. Yo creo que con estos 2 ejemplos que les di, está más que claro. Por lo tanto, resuelvan ustedes el B, el D y el E. Cada uno de ellos se resuelve de la misma forma, exactamente de la misma forma. Y en el próximo video les traeré la respuesta. Vamos a terminar este video revisando de qué forma nosotros podemos, a la luz de los nombres, formular. Vamos a formular, vamos a hacer la estructura de estos compuestos considerando el nombre. Vamos por partes. Dice aquí anhídrido perclórico. Perclórico. Significa que el compuesto está formado por cloro y oxígeno, porque es perclórico. Entonces, para saber perclórico, yo debo saber los estados de oxidación del cloro. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Si es per terminación ico, va a usar el mayor de todo. Eso me dice el cuadrito que nosotros revisamos en el video anterior. Y este 7 me indica que es X2 o 7. Por lo tanto, su compuesto ya está listo. Cl2 o 7. Ahí tiene el anhídrido perclórico. Si es óxido de antimonio 3, es muy simple. El antimonio es Sb con oxígeno, pero me dice óxido de antimonio 3. Busquemos el 3. ¿Cómo queda? X2 o 3. Por lo tanto, el 2 va ahí y el 3 acá. Y tenemos listo el compuesto denominado óxido de antimonio 3. Dióxido de selenio. Selenio, Se, oxígeno. Como me dice dióxido, nomenclatura de tipo sistemática, entonces colocamos el 2 en el oxígeno, completamos dióxido de selenio y estamos formulando este tipo de compuesto. Ahora bien, estos 3 que quedan aquí, como en los casos anteriores, se los dejo para que ustedes los resuelvan. Anhídrido hipoyodoso, óxido de bromo 5, heptaóxido de diyodo. Hemos concluido con este video. Espero que les sirva, que lo utilicen, que mejoren sus calificaciones. Y si les gustó el video,
Denle nombre.